El amor es esa cosa que nos hace sentir vivos, invencibles y como si el mundo entero se hubiera detenido solo para que dos personas se miren y digan esto es para siempre. Nos levanta de la cama con una sonrisa tonta, nos hace escribir mensajes a las 3 de la mañana y soñar con una casa, un futuro y un nosotros que parece eterno. Pero a veces, sin que nos demos cuenta, ese mismo amor se tuerce, empieza a doler, a exigir y a no soportar que el otro respire sin nosotros. Así se convierte en celos, en miedo y en la idea fija de que si no es mío no va a ser de nadie. Y ahí, en ese momento, justo en ese preciso momento, es donde muchos cruzamos una línea que nunca imaginamos cruzar. Bienvenidos a la condición humana. Amy Elizabeth Fisher nació el 21 de agosto de 1974 en Merrick, un barrio tranquilo de Long Island, Nueva York. Su padre Elliot era judío y su madre Rosianne venía de una familia italiana. Juntos los tres vivían en una casa de clase media en Berkeley Lane, donde no solo que todos los vecinos se conocían, sino que los chicos jugaban en la calle hasta que se hacía de noche. Cuando era niña, Amy era lista, curiosa y tenía una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Sin embargo, vivió experiencias que la marcarían por el resto de su vida. En la secundaria, John Fitzgerald Kennedy de Belmont era una alumna brillante cuando quería, pero también faltaba mucho a clases y falsificaba boletines. A los 15 años ya trabajaba como prostituta a través de una agencia de escort. Sus compañeros de esa época solían decir que llevaba un viper en la mochila y que lo mostraba en el baño de chicas como si fuera un trofeo. Sin embargo, con el tiempo, nos damos cuenta de que no era rebeldía de película, sino que era una chica rota que buscaba atención, cariño y que alguien la mirara de verdad después de años de silencio y vergüenza. Y en diciembre de 1990, cuando Amy tenía apenas 16 años, lo encontró. Joey Buttafuoco nació el 11 de marzo de 1956. En 1990 tenía 34 años y era el dueño de un taller de chapa y pintura en Baldwin, a pocos minutos de Merrick. Era alto, corpulento, con un bigote grueso y con una forma de hablar que hacía que todo sonara a broma entre amigos. Se había casado en 1977 con Mary Jo Connery, una chica irlandesa católica de carácter muy fuerte. Ambos tenían 2 hijos, Paul y Jessica, y vivían en una casa grande en Massapequa, configurando el típico sueño suburbano de los 80, una piscina, barbacoa y variadas fotos familiares en una repisa. Joey era el tipo de hombre que caía bien de entrada. Era bromista y generoso con sus clientes. Era el clásico buen tipo del barrio que te arreglaba el auto y además te invitaba una cerveza. Pero también era el hombre que, según contaría después su propia esposa, nunca terminó de crecer del todo porque siempre buscaba la adrenalina en lo prohibido. Todo empezó un día de diciembre de 1990, cuando Elliot Fisher, el papá de Amy, llevó su Cadillac familiar al taller de Joey para que le arreglara un golpe. Amy fue con él. Joey la miró, sonrió y le dijo algo que la hizo sentir especial. Meses después, Amy empezó a llevar su propio auto al taller con golpes que ella misma provocaba. Iba sola, hablaba con Joey y se reían juntos. Así fue que en el verano de 1991, cuando Amy tenía apenas 16 años y Joey 35, la relación pasó de amistosa a sexual. Según el testimonio de Amy en el juicio y en su libro, Joey le decía que Mary Jo ya no lo entendía, que la vida con ella era muy rutinaria y que él se sentía atrapado. Joey le hacía regalos a Amy, como por ejemplo una ramera de su taller, la llevaba a hoteles y le prometía que algún día dejaría todo. Amy, que venía de años de abusos y silencios, se sintió vista, deseada e importante. Butafuoco, por su parte, nunca dejó de vivir con Mary Jo.
Seguía siendo el padre de familia que llevaba a los chicos al colegio y cenaba en casa, ¿Qué pero quieres ver? seguía Lo que manteniendo tú a quieras. Amy como su gran secreto. ¿Quién es? La relación que Amy y Joey tenían era bastante rara, porque en algunos momentos tenían relaciones sexuales por deseo y en otros momentos Joey le pagaba por sexo cuando Amy estaba en horario laboral. Y según la propia Amy, a veces le pedía que lo hiciera con otros hombres y que después le contara. Esta relación entre Amy y Joey duró casi 2 años. Sin embargo, en el camino, la adolescente se volvió cada vez más posesiva. Llamaba a la casa de Joey, aparecía constantemente por el taller y amenazaba con contarle todo a Mary si Joe no la dejaba. Joey, por su parte, le pedía calma, le decía que esperara y que ya todo se iba a solucionar. Al principio fue puro vértigo. Amy recordaba que Joey la miraba como nadie la había mirado nunca. Le decía que era hermosa, que la amaba y que ella era diferente a todas las mujeres que había conocido. Para una chica de 16 años que cargaba con abusos, esas palabras eran como oxígeno. Se sentía adulta, deseada y elegida. Joey, por su lado, vivía la emoción del secreto. Disfrutaba de la juventud de Amy y de la sensación de poder que estar con ella le causaba. Era el hombre maduro que podía tener a una adolescente hermosa a sus pies. Tanto en las habitaciones de hotel como en los autos estacionados, los dos sentían que el mundo afuera no existía. Esa relación era pasión, adrenalina y disfrutaban de la ilusión de que ese fuego nunca se iba a apagar. Pero el fuego empezó a quemar. Amy quería más. Quería que Joey durmiera con ella todas las noches, que la presentara como su novia y sobre todo que dejara a su esposa. Cada vez que él volvía a su casa, Amy se sentía sumamente traicionada, así que empezó a seguirlo, a espiar la casa de su amante y a llamar a cualquier hora. Y aunque Joey le repetía que tenía que tener paciencia, que los chicos eran pequeños y que no podía dejarlo así nomás, Amy comenzó a pensar que Mary Jo era el único obstáculo. El 19 de mayo de 1992, Amy tenía 17 años y consiguió una pistola calibre 25 a través de un conocido llamado Peter Wagenti, el cual la llevó con su auto hasta Massapequa. El auto en el que ambos jóvenes viajaban se paró frente a la puerta de los Butafuoco. Mary bajó, tocó timbre y Mary Jo abrió. Así fue que la adolescente se presentó como Anne-Marie y le dijo que Joey tenía un affair con su hermana menor. Para confirmar su relato, mostró la remera que Joey le había regalado del taller como prueba. Sin embargo, Mary Jo, escéptica, le dijo que se fuera y se dio vuelta para entrar. En ese momento, Amy sacó el arma. Según su versión inicial, quiso golpearla con la culata y el disparo salió accidentalmente. Según el fiscal y el jurado, fue intencional. La bala entró por el lado derecho de la cabeza de Mary. La mujer cayó y sangró. Amy, por su lado, dejó caer la remera y el arma, corrió al auto y se fue. Sin embargo, no contaba con que Mary Jo sobreviviera, y aunque la bala quedó alojada cerca del cerebro, perdió la audición de un oído, quedó con parálisis facial y tardó años en volver a sonreír normalmente, seguía con vida. Detrás del acto impulsivo de Amy había una chica con un historial de traumas acumulados que la dejaron emocionalmente frágil y con una necesidad desesperada de validación y amor. Desde muy chica, Amy sufrió abusos sexuales. Ella misma contó en su libro If I Knew Then y en entrevistas como en CBS y en Oprah que un familiar la abusó entre los 3 y 6 años, algo que no pudo verbalizar en su momento, y que a los 13, un contratista que trabajaba en su casa la volvió a violar. Estos eventos la dejaron con vergüenza profunda, baja autoestima y una sensación de que el afecto siempre venía con dolor o con secreto. Cuando conoció a Joey a los 16 años, ella lo vivió como un amor real, ya que él la hacía sentir deseada, adulta y especial, algo que nadie nunca le había dado antes. Pero desde una perspectiva legal, era abuso claro. Joey, con 35 años, inició y mantuvo relaciones sexuales con una menor de edad, lo que en Nueva York es estupro.
Amy pensaba que era consentido y mutuo, ya que siempre lo describió como pasión y promesas. Sin embargo, era abuso. Un adulto manipulando a un adolescente vulnerable con halagos, regalos y promesas de futuro para explotarla sexualmente. Joey no solo tuvo sexo con ella, sino que la involucró en su mundo de infidelidades. Le pagó por sexo en algunos momentos y, según Amy, también la alentó a tener encuentros con otros hombres para que después ella le contara detalles. Eso se sumó a la explotación continua, ya que desde los 15 años Amy trabajaba como escort y hombres mayores pagaban por tener sexo con un adolescente. Cada encuentro reforzaba su sensación de ser objeto de deseo en vez de una persona con valor propio. Psicólogos que analizaron el caso después hablan de que Amy podría sufrir un posible trastorno borderline, con rasgos narcisistas o un trastorno de apego inseguro, lo cual se reduce a miedo al abandono intenso, impulsividad extrema e idealización y devaluación rápida de las personas, y todo esto alimentado por traumas no procesados. Amy no veía a Joey como un abusador, lo veía como su salvador, como su amor verdadero, y cuando él no cumplió las promesas, es decir, no dejar a Mary Jo y no elegirla del todo, el pánico al rechazo la llevó al colapso. Esto no justifica el disparo, que fue un acto grave y deliberado, pero explica cómo una chica rota, abusada repetidamente, llegó a un punto donde pensó que eliminar a la rival era la única forma de no perder lo único que le daba sentido a su vida. Amy fue detenida al día siguiente. Inicialmente la acusaron de intento de homicidio, pero terminó aceptando un acuerdo con la fiscalía en el cual se declaró culpable de asalto en primer grado. El 2 de diciembre de 1992 la condenaron a una pena de 5 a 15 años. Sin embargo, cumplió 7 y salió en libertad condicional en mayo de 1999, en parte gracias a que Mary Jo pidió misericordia para el adolescente. Joey negó el affair con Amy durante meses, pero en octubre de 1993 se declaró culpable de violación en tercer grado por haber tenido sexo con Amy sabiendo que tenía apenas 16 años. Le dieron 6 meses de pena, de los cuales solo cumplió 4. Sin embargo, más adelante tuvo más problemas. En 1995 lo encontraron solicitando prostitución en Los Ángeles. En 2004 también lo agarraron por un tema de fraude de seguros y en 2005 por posesión ilegal de municiones. Joey finalmente se divorció de Mary Jo en 2003, se volvió a casar y siguió viviendo en California y Nueva York, apareciendo en realities y programas de televisión. Mary Jo se quedó con Joey más de 10 años después del disparo. Sin embargo, en 2009 escribió un libro en donde lo describe como un sociópata. Se mudó a California y se volvió a casar con Stu Tendler, que murió en 2018. Y hoy, a los 70 años, vive con su hija. Es autora y conferencista motivacional. La bala sigue en su cabeza. En 2026 protagonizó la película I Am Mary Jo Buttafuoco, contando su versión de los hechos. Amy salió de la cárcel, escribió libros, fue columnista, hizo películas para adultos, se casó en 2003 con Luis Bellera, un ex policía 24 años mayor que ella, tuvo 3 hijos y se divorció en el año 2015. Hoy cría a sus hijos lejos de las cámaras. En 2006 se encontró con Mary Jo y con Joey en televisión ya que dijo que quería sanar. 2 años después, declaró que ya no sentía simpatía por Mary Jo y hoy mantiene un perfil sumamente bajo. Todos somos capaces de amar con una intensidad que nos quema por dentro. La pregunta es si somos capaces de detenernos antes de que ese amor se convierta en algo que destruye. Amy amó, Joey deseó y Mary Jo confió. 3 vidas que se cruzaron en un taller de autos un día cualquiera y terminaron marcadas para siempre. La condición humana no es algo que le pasa solo a los demás, es lo que nos pasa a nosotros mismos cuando el corazón late más fuerte que la razón. Y a veces, lamentablemente, nos recuerda que el amor más grande puede ser también el más peligroso.